juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Justicia y juicio, eso es el cimiento del trono de Dios. Pero la misericordia y la verdad están delante de su rostro. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Hace años escuché a un hombre de Dios, sin lugar a duda que era un hombre de Dios, es porque está con el Señor. Y el mensaje que él traía era el mensaje sobre justicia. Y él predicaba y decía justicia, justicia, justicia. Y estoy de acuerdo. El cimiento del trono de Dios es justicia, juicio y justicia. Si no tuviera ese cimiento, ese fundamento, no sería Dios. Su fundamento, el fundamento del trono de Dios, tiene que ser justicia, juicio y justicia, equidad, ¿verdad? Porque si no fuera un Dios de equidad, de justicia, de equilibrio, de verdad, no sería Dios. Sería pues otro Dios, otro ser, pero no en la plenitud, la grandiosidad y la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Porque su cimiento debe de ser juicio y justicia. Pero me llamó la atención porque a la par de que el trono de Dios es juicio y justicia, Él siempre tiene presente, está delante de su rostro, quiere decir, lo tiene bien presente, la misericordia y la verdad. Esto que nos enseña que es indivisible. No se puede dividir la justicia de la misericordia. No puede haber justicia sin misericordia. Y no puede haber misericordia sin justicia. Tiene que estar completa y totalmente unida la misericordia y la justicia para que Él sea quien es, un Dios de equidad y un Dios de verdad, que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Ahora, ¿quién puede quebrantar este fundamento? ¿Habrá alguien? Ni Él lo quebranta. Porque en el momento que se quebrante ese fundamento, vuelvo a repetir, deja de ser Dios. Luego el fundamento inquebrantable, invariable, incambiable, es juicio y justicia, pero teniendo bien presente la misericordia y la verdad. Ahora, el cimiento de este trono es una fuente que emana hacia un poderoso río de justicia, de amor y de verdad. Amén. Para entrar en esto, Dios siempre, y eso lo tenemos bien claro, y porque lo creo y lo veo así, que el Antiguo Testamento está escrito por tres cosas fundamentales. Número uno, el Antiguo Testamento está escrito para enriquecer el Nuevo. Número dos, el Antiguo Testamento está escrito como sombra de lo que venía. Y número tres, el Antiguo Testamento está escrito para fundamentar la profecía bíblica. Amén. Luego, Dios es que hacía o decía las cosas por puro capricho, no, sino que traía verdades simbólicas, figuras, para que el pueblo de Dios a lo menos pudiera ver un poquito las verdades y la equidad y la justicia de Dios. Bueno, amén. Pero el pueblo a veces ni se daba ni cuenta. Dios, ayúdanos. No queremos ser un pueblo, como dice Pablo, olvidadizo. Porque dice que el olvidadizo es como las olas del mar, ¿verdad? Que van y que vienen y no tiene fundamento. Nosotros no queremos escuchar palabra y que nos resbale la palabra, que nos entre por un oído y por otro salga. No. Nosotros queremos fundamentarnos en la santa palabra de Dios, porque creemos que esta es la verdad que nos va a llevar al reino de los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo? Dicen amén. Ahora, en
en el Antiguo Testamento Dios pone figuras para que entiendan que es indivisible, no se puede dividir la misericordia con la justicia. Al entrar al tabernáculo se veía el altar del holocausto y también se veía la fuente de bronce. El altar del holocausto era de rejilla y ahí se depositaban los machos cabríos, los corderos, se depositaban las víctimas, se encendía el fuego debajo y eso era olor a Jehová. No se podía administrar sin antes hacer el sacrificio. No había forma de que el sacerdote pudiera administrar si antes no había sacrificio. El sacrificio era lo que marcaba para empezar la administración y para empezar a recibir el pueblo el perdón y la misericordia de Dios. Pero al mismo tiempo que estaba el tabernáculo, que estaba el holocausto, estaba la fuente de bronce. Y la fuente de bronce, ya sabéis, era una fuente redonda, todo tenía medida, todo. Marca en el tabernáculo que todo tenía medida. Pero la fuente de bronce, dice la Biblia, no dice nada qué medida tenía. Dice que era redonda, dice que depositaban agua y dice que estaba toda recamada de los espejos de bronce de las mujeres que habían quitado a las egipcias, ¿verdad? Porque el espejo no es como ahora, que el espejo que tenemos, sino que el espejo de aquel entonces era bronce bruñido, muy brillante, y ahí reflejaban sus rostros. Ponían toda la fuente de espejos y en esa fuente de espejos reflejaban sus rostros. El agua habla de misericordia, el bronce habla de justicia. La misericordia al agua, el bronce habla de justicia, pero reflejando sus rostros para revelar su propia realidad, como vengo delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia que se tenían que lavar los sacerdotes las manos y los pies antes de entrar al santuario y antes de poder administrar. La desgracia a veces, hermanos, es que queremos primero administrar sin lavarnos en la fuente del lavacro, que es Cristo. Cristo es nuestro lavacro. Él es la fuente, Él es el agua de misericordia, pero sin dejar pasar ni una jota ni una tilde. Él es también el espejo de bronce. ¿Cuántos le glorifican a Dios? En el lugar santo, si entrabas un poquito más adelante, estaba la mesa de los panes sin levaduras, estaba el altar del incienso y estaba el candelero alumbrando hacia adelante. Estaba la mesa de los panes sin levadura en la misma altura de estar el altar del incienso. El pan sin levadura está hablando de gracia y de verdad. Está hablando de misericordia y verdad. No hinchado el pan, sino bien aplastado. Nos habla de humildad y de verdad. Pero también nos está hablando y nos dice la Biblia que estaba allí el altar del incienso, donde se quemaba el incienso, y eso era olor grato a Dios. Era como quemar aquello que al hombre y a la mujer le estaba oprimiendo, le estaba haciendo mal, y lo quemaban para gloria y honra del santo nombre del Señor. Estaban los 7 brazos de los candeleros. Dentro del lugar santo no había ventanas, pero eso no quería decir que no hubiera luz, porque sí que había luz por el candelero. El único que trae luz y verdad es nuestro Dios. Su nombre sea glorificado. Y si entrabas aún en el lugar santísimo, había otra figura aún que hablaba también aún más claro de esta verdad, y es que estaba el arca del testimonio del Señor. Eran 2 querubines que estaban el uno enfrente del otro, su rostro mirando hacia abajo y sus alas extendidas hacia adelante. Las alas del uno tocaban las alas del otro y los 2 querubines estaban mirando hacia abajo. Dentro del arca del testimonio había 3 cosas, nos dice la Biblia, que estaba la ley, estaba los 10 mandamientos, o sea, la ley, los 10 mandamientos, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Pero dice la palabra del Señor que en el propiciatorio, o sea, en la mesa de arriba, vertían la sangre del cordero para expiación de pecados. Entonces dentro estaban 3 figuras que también están mezcladas. Están hablando de los 10 mandamientos, la ley,
está hablando la vara de Aarón, que quiere decir o simboliza la resurrección, y está hablando del maná, la palabra de verdad, la palabra de vida, la misericordia que resucita y nos restaura para la gloria de Dios. Pero a la par estaba la ley que estaba allí puesta, ¿verdad? No harás esto, no hagas esto, no hagas esto, los 10 mandamientos. Pero encima del propiciatorio se derramaba la sangre del cordero. Luego los querubines ya no veían la ley ni veían lo que condenaba, sí veían la sangre del cordero que estaba encima de la mesa del propiciatorio. Luego está hablando de 2 figuras, la justicia, pero sin olvidarnos de la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos le honran al Señor? Amén. Y dicen un potente amén para Él. Vemos cómo Dios quiere marcar figuras para poder entender esta verdad. Pasa el tiempo y está Moisés, sabéis, en el monte Sinaí, y dice la palabra del Señor que el pueblo se desenfrena y el pueblo peca delante de Dios. Hacen un becerro de oro y dice la Biblia que ellos dicen: tú eres Jehová quien nos sacó de Egipto. Llegan a tal extremo su pecado que llaman al becerro de oro Jehová y dicen que fue él el que le sacó de Egipto. Él está arriba y escucha el vocerío y se confunde Moisés y se cree que están en guerra. Mas dice Dios: no están en guerra, están en fiesta porque han pecado delante de mí, han levantado un becerro de oro y dicen que ese soy yo el que los sacó de Egipto. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús a no confundir la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Porque estamos en un tiempo malo, iglesia, estamos en los últimos tiempos y hay gente que está predicando diferentes evangelios y diferente palabra de Dios. Y el mismo Pablo dijo: si yo mismo predicara otro evangelio, yo sería anatema. Si un mismo ángel os predica otro evangelio, que sea anatema. No escuches ni a un ángel tan siquiera, ni a mí, dice Pablo, no escuches a nadie que predique otro evangelio. Solo hay uno, el que Cristo predicó, que Él sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén para Él? Dice la Biblia que en los últimos tiempos se iban a levantar falsos ungidos y falsos maestros y falsos profetas. Sin lugar a duda, eso lo estamos viendo hoy más que nunca. Ten cuenta con lo que escuchas en internet. Ten cuidado con los mensajes que escuchas, porque pueden envenenar tu alma y pueden envenenarte y confundirte. Desecha la mentira, desecha la falsa doctrina y solamente estate aferrado a la palabra bendita del Rey de la Gloria. Su nombre sea bendecido. ¿Sabes la dirección de España lo que ha tenido que prohibir? El jueves no estuve allí porque estuve en la convención en Bilbao de obreros y han tenido que prohibir muchas cosas. Han prohibido, cuando lo prohíben es porque lo hacen. Si no, no lo prohibirían, ¿verdad? Que se coge una sábana, se cogen entre 4 una sábana y dicen: pasa por aquí y sientes la gloria de Dios. Y la gente pasa y, yo qué sé, hasta temblores y desmayos. Cogen un vaso de agua y dicen: yo presento este agua y por este vaso yo me sano. Como rituales, hermanos, esotéricos, que el Señor reprenda lo malo. Y cosas así, hermanos. ¿Por qué? Porque lo están viendo y lo quieren copiar. Pero la iglesia de Cristo tiene que tener un fundamento firme en la palabra de Dios. ¿Cuánto le glorifican a Dios? Y baja Moisés y los ven ese desenfreno. Me llama la atención porque le dice a Aarón: ¿qué habéis hecho? Y léelo, dice Aarón, le responde Aarón y dice: no sé, me han traído el oro, lo he echado aquí y ha salido el becerro. Ay, era mentira. Iba a decir qué lioso, ¿no? Porque dice la Biblia que lo hizo a golpe de buril y cincel. Era un monstruo, era un orfebre monstruo. Y él hacía el becerro. Y dice que lo hizo a golpe de buril y cincel. Y sin embargo él dice: no sé, he echado el oro aquí y no sé cómo ha hecho, te ha salido el becerro. Dios, ayúdanos a decir la verdad y a vivir en la verdad de Dios, en el nombre de Jesús. Porque si no va a venir la justicia, ¿Y sabes lo que hizo Moisés? Deshizo el becerro. Te vas a asustar de lo que hizo.
deshizo el becerro e hizo que se lo tragaran. Hizo que se lo tragara al pueblo. ¿Pero cómo? Mezclado con agua. Justicia, pero con misericordia. Cómete el becerro, pero mezclado con agua. Justicia, pero con misericordia. No se puede nunca dividir la justicia y la misericordia. ¿Cuántos dicen amén para él? Nadab y Abiú, otra figura. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ofrecen al Señor fuego extraño. Tenía que ser el fuego de Dios. Nunca se tenía que apagar esa fogata. Nunca. Ni de noche, ni de día. Jamás podían dejar de arder ese fuego. Era fuego de Dios. Sin embargo, ellos lo menospreciaron. Y dice la palabra del Señor que cogieron otro fuego y ofrecieron a Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Que vino fuego de Dios y los mató. Murieron irremisiblemente. Y ahora llega Aarón y llega Moisés y le dice Moisés, no te dije, dice Moisés a Aarón, a su hermano, no te dije que en los que se acercan a Dios, Dios se santifica. Y dice la Biblia, y Aarón se cayó la boca. Amén. Gloria a su nombre. ¿No te he dicho que los que se acercan a Dios, Dios se santifica? ¿Sabes que se santifica Dios en tu vida y en la mía? ¿Sabes lo que es santidad de Dios? Es justicia y misericordia. Por eso Él es santo. Santidad a Dios quiere decir justicia y misericordia. Inquebrantable, sin poderse quitar la una de la otra. Y Dios se santifica en su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Dios se santifica en su iglesia. Amén. Y Dios se santifica en nuestras vidas para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén para Él? Amén. Cállate la boca, Aarón, no digas ni pío. Vete y que no los entierres tú, que los entierren tus tíos. Que los entierren tus tíos Misael y Elzafán. Misael quiere decir lo que Dios es. Y Elzafán quiere decir Dios te ha protegido. Aleluya. Aarón, no los entierres tú, tus tíos. Lo que Dios es, y aunque Dios es, Dios te protege, Aarón. ¿Cuánto le glorifica? No los entierres tú, que los entierren tus tíos. No endeches. No, tranquilo. Vete y ofrécele sacrificio a Jehová. Y cuando va a sacrificar a Dios, mientras va a sacrificar a Dios la ofrenda de pecado, de expiación, para que expíe el pecado de sus hijos, le dice Dios, no me des ofrenda de expiación, ofrenda de pecho metido y espalda elevada. Y le ofrece Aarón a Dios ofrenda de pecho metido y espalda elevada. Cuando llega Moisés se enfada. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no la has sacrificado? La ofrenda de expiación. Que esto no es grato a Jehová. ¿Cómo le ofrendas esta otra ofrenda? Que esta ofrenda es cuando hay algo que le agrada a Dios. Y dice Aarón, es que me lo ha dicho Dios. Y Moisés se tiene que callar. La justicia, pero con la misericordia. Mueren los dos hijos. Tenía que ofrecer el macho cabrio, tenía que ofrecer la ofrenda de expiación, pero le dice Dios, no, ofrenda de pecho mecido y espalda elevada. El pecho mecido del cordero lo tenían que mecer delante de Dios, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y la espalda elevada del cordero la tenían que presentar delante de Dios y también meterla de arriba abajo, en clara figura de la cruz de Cristo, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Pecho mecido, hablando de la justicia de Dios, pero espalda elevada, llevando el pecado del mundo, diciendo justicia y misericordia. Aplaude si quieres al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Su nombre sea glorificado. Amén. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de eso? Si es inquebrantable, es el fundamento de Dios. Su trono está fundamentado en la justicia
y en el juicio, pero nunca se olvida. Siempre está delante de su rostro la misericordia y la verdad. Él sea glorificado. ¿Cómo poder? Job pregunta en 9:33, pregunta y dice: ¿no hay entre nosotros un arreglador? Dice Job, no hay un árbitro. Dios, es que no hay alguien que arregle esto. Necesitamos un arreglador, alguien que medie, alguien que haga algo. Dice la Biblia, Salmo 76, 8, 9. Dice: desde los cielos hicisteis oír juicio y la tierra quedó suspensa. Muerta la tierra, porque había juicio de Dios. Y al haber juicio de Dios, dice, la tierra quedó suspensa. ¿Qué va a pasar? Hay juicio de Dios, es su justicia. Pero dice Job, y preguntaba ya, no hay un arreglador, no hay un mediador para que medie de tu justicia. Y ahora Dios intenta buscar, dice la Biblia, Isaías 59, dice, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera un arreglador que interviniese por él. No había arreglador. ¿Cómo haría para que alguien interceda? No veo a nadie que pueda interceder en justicia, porque no hay nadie justo aquí en la tierra. No hay nadie. Voy a hacer juicio y la tierra queda suspensa. A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Y había preguntas. ¿Habrá un arreglador? ¿Habrá alguien? Y Dios se maravilla. No hay justo. No hay nadie que se ponga. Y dice la Biblia, y él se vistió de justicia, y él se puso coraza de justicia. Dice, y le sostuvo su brazo que iba a sentenciar, su otro brazo le sostuvo y le dijo: quieto, no obres en justicia, acuérdate de la misericordia que siempre está delante de tu rostro. Aplaude si quieres al Rey. No había piedad para la víctima. No había piedad para la víctima. ¿Cuántos están sintiendo la presencia del Señor? Aplaude si quieren al Señor. Para la víctima no había piedad. Sin piedad, el cuchillo entraba. Le inmolaban de arriba abajo un cordero inmolado. Dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No puede haber remisión de pecados. ¿Dice por qué? Porque la vida está en la sangre. Dios se vistió de justicia, pero con el yelmo de salvación y de gracia en su cabeza. Amén. Y Él mismo le sostuvo su brazo. Tenía que ser las dos cosas, indivisible, no se podía dividir. Por eso dice el Salmo 85, la justicia y la verdad se encontraron, la justicia y la gracia se besaron. Amén. La justicia y la verdad se encontraron, la justicia y la gracia se besaron. ¿Saber dónde? En la cruz del Calvario. Amén. En la cruz del Calvario se besó la justicia y la verdad. Y la justicia y la verdad se encontraron. Y dice la Biblia, la justicia y la gracia brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Amén. La gracia que brotó desde la tierra, Jesús. La justicia, el Padre lo miró desde los cielos. Efesios 2, 13, 14 dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Amén. Cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Dice: porque por el pecado reinó para muerte, pero la gracia reina por la justicia. El pecado por la muerte, pero la gracia por la justicia. El cimiento de su trono es justicia y juicio, pero delante de su rostro está la gracia y la verdad. El más claro ejemplo
el más claro ejemplo bíblico está mismamente en la cruz del Calvario. Jesús muriendo en la cruz y el Padre girando su rostro. El Padre en justicia, Jesús en verdad y misericordia. No puede mirarme mi Padre. Por eso aquí no lo llamo Padre, le llamo Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como Dios me desamparas, como Padre nunca. Te giras el rostro porque estás en tu justicia. Pero yo, en misericordia, porque tú y yo somos uno, Padre. Digo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y el Padre en su justicia abraza al Hijo en la verdad y nos perdona a todos nosotros y a toda la humanidad que le acepte como su Salvador. Oh, la justicia y la misericordia se encontraron, porque el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio, pero delante de su rostro siempre está la verdad y la misericordia. Aplaude si quieres al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Gloria a Dios. Puedes ponerte de pie y adorarle al Señor.